Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. El día de hoy tenemos a una gran invitada. No voy a decir lo mismo que dije ahorita porque van a decir, lo trae grabado, pero no. Una gran invitada, una gran amiga, colaboradora ahí en el Poder Legislativo, nuestra amiga Glorimelda Félix. Bienvenida, diputada. No, hombre, es un placer estar con ustedes. Igualmente, qué bueno que nos acompañe. Y como siempre también nos acompaña nuestro co-host del día, Max Pérez. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, Max? Saludos a todos. Muy bien. Qué bueno que no te miraba. Ya sé, tenemos tiempo que no nos miramos. 2 días. Va a decir la diputada, estos se quieren mucho. Sí, nos queremos. Pues bueno, diputada, para entrar en materia, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal su semana? Vamos a comenzar con eso. Pues inició la semana muy movida en el Poder Legislativo, trabajando de manera intensa y dando lo mejor. Para quienes no saben o para quienes escuchen este podcast en un año, en 2 meses, en estas fechas que se está grabando este podcast, se está discutiendo en el Poder Legislativo el gran tema polémico del aborto. ¿Cómo le ha ido con ese tema, diputada? Bueno, yo creo que el Poder Legislativo tiene una enorme responsabilidad, más allá de las convicciones o los temas personales de moralidad, de ética. Esto va muchísimo más allá, es una responsabilidad colegiada que tenemos en el Poder Legislativo, en donde habremos de tomar una decisión lo más apegada a los derechos y a la protección de las mujeres. Oiga, y aparte hay una jurisprudencia, ¿no?, de la Suprema Corte. Ya hay una resolución, ya hace casi un año que se emitió la Suprema Corte, que es el que tiene el poder revisor o el control constitucional. Ya emitió, incluso ya le dio para atrás a la legislación de Coahuila, y en otro caso en los temas de Sinaloa con derecho a la vida también culminó en una resolución para corregir nuestra constitución local. En palabras para que entienda la gente, ¿qué significa eso? Bueno, significa que el Poder Legislativo tiene que emitir una resolución apegada a la legalidad y a la constitucionalidad. Eso significa. O sea, sé que tienen que legislar a favor del aborto. Ya lo veremos. Mañana. Es que Fuertes declaraciones. para quienes vean este podcast o escuchen este podcast en Spotify, mañana se vota en el Congreso del Estado este gran tema, Max. O sea, ya cuando lo vean van a salir, se aprobó o no se aprobó. Sí. Sale el jueves. Pues sí, el jueves Sí, sale. Sale el jueves. El jueves sale. Diputada, y bien lo decía ahorita Miguel, que es la institución legislativa hecha mujer, posiblemente Qué buena porra, Max. muchas personas pues no conozcan a Glorimelda pues por diferentes razones, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a otras cosas, no está tan enfocada en el ámbito político. Para esas personas, esos jóvenes, adultos mayores, ¿quién es Glorimelda? La diputada Glorimelda, la famosa diputada Glorimelda. ¿Cómo se describe? Primero que nada me describo como una mujer de familia, una mujer con valores, una mujer que su principal impulso y motor definitivamente que lo encuentra en el núcleo familiar. En segundo lugar, y mi mayor de las pasiones, es el ejercicio de la política. La política como una herramienta para servir, la política que construye todos los días, que suma esfuerzos y que siempre estoy dispuesta a dar lo mejor. Eso describe a Glorimelda. Así es. Como persona. ¿Sabes qué sería bueno, Max? Hacer la pregunta a la gente. Por ejemplo, que un diputado se describa así y decirle a la gente, ¿cómo describes a la diputada Glorimelda? Va a ser una catarsis ahí de que, a lo mejor dices, mira, sí coincide, pero a lo mejor dices como que no cuadra. Un buen debate, ¿no? Es un buen debate. Yo creo que los políticos cada vez tenemos que apostarle a animarnos a ese tipo de debates, ¿no? Yo creo que no le debemos de rehuir, es precisamente la principal evaluación que tenemos, no es la productividad legislativa, no es lo que vaya a hacer en comisiones, sino cómo valida el trabajo de los diputados. Sí, y tomarlo como crítica constructiva. Así es, para totalmente. Claro. Oiga, diputada, usted antes de estar en el Poder Legislativo local, tuvo un paso por el Poder Legislativo federal. Estábamos ahí viendo algunos datos y ahí nos botó un dato interesante. Fue la primer diputada sinaloense en presidir la Cámara, la mesa directiva, o no. Confírmenos ese dato. El Congreso de la Unión se integra con las 2 cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. En la mesa directivas, ambas fungen de manera alterna o paralela. En el momento en que el Congreso de la Unión entra en receso, se conjugan
tanto senadores como diputados. Ahí en esa parte en donde se conjugan son 19 diputados, 18 senadores los que integran el Congreso de la Unión, que es el que actúa durante los tiempos de receso de ambas cámaras. Me tocó ser no solo vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la primer, al menos del Sinaloa y el México contemporáneo, la primer mujer vicepresidenta sinaloense y la primer vicepresidenta de la permanente. Durante una semana, el que presidía el Congreso de la Unión en ese momento, el senador Pablo Escudero, tenía que salir a atender una visita diplomática en España. Y una servidora se quedó presidiendo una semana el Congreso de la Unión durante un receso de ambas cámaras. Fue realmente aleccionador. Nadie te dice cómo lo vas a hacer, solo te dicen aquí está, esta es tu responsabilidad. Pero son de las cosas que han marcado en positivo para mí en la política. Y si ustedes revisan mi paso por ese momento, van a encontrar que todavía incluso hay gente, hay personas con las que me encuentro y me dicen, te mandaron saludos en la cámara, porque yo ahí estaba de manera permanente trabajando con el equipo técnico, porque los que vamos de diputados y de senadores somos los que estamos entrando y saliendo, pero la gente que permanece en una carrera ahí dentro de las cámaras es la gente que realmente conoce a los que pasan por ahí. Ustedes pueden hacer un cotejo, el secretario técnico del Senado, el doctor Garita, con quien tengo una muy buena relación de amistad, el director de Recursos Humanos, que ahorita está Mauricio Fara, estaba con nosotros en Cámara de Diputados, hoy es el responsable de Recursos Humanos del Senado, y así un equipo técnico que es gente que allí se ha formado en su vida, en una carrera al interior del Poder Legislativo, y la verdad que fue algo muy enriquecedor, algo que me quedé con ganas de seguir. Punto para los técnicos. Max también es técnico. Sí, yo también. Pero diputada, en ese momento cuando usted presidió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿cuál fue así como que llegó el primer día y qué dijo? Pues dijo, soy la primera mujer sinaloense en la historia contemporánea que voy a presidir. ¿Qué sintió en ese momento? En cuanto de ser tú por primera vez. Bueno, primero te da mucha emoción y sientes mucho compromiso de repente, sientes un peso que tienes sobre ti. Mucha responsabilidad, ¿no? Porque lo primero que te dicen tus compañeros es, lo que hagas allá arriba no es Gloria Media, es tu grupo parlamentario. Desde ahí la responsabilidad de no hacer quedar mal sobre todo a tu coordinador y a tus compañeros que te impulsaron para llegar a ese momento. Y segundo, pues hacer un buen papel, porque si creemos que el Congreso del Estado es una maquinaria burocrática, créanme lo que allá, eso es lo que sucede en una comisión. Las comisiones en la Cámara de Diputados o en el Senado son al mínimo 30-32 integrantes. Sí, es decir, aquí un congreso local. Casi un congreso local, exactamente. Entonces, ese tamaño es la magnitud del reto, de ese tamaño fue nuestra participación. Creo que son de las cosas lindas que nos tocaron vivir. Todo es muy formativo. Diputada, y ahí haciendo la tarea nosotros investigamos que pues anda muy activa en el Congreso local y vemos que abandera ahí algunas causas. ¿Qué causas abandera la diputada Orimelda y qué la motiva a abanderar esas causas? Bueno, primero las mujeres. Considero y creo firmemente en la reivindicación de las mujeres y sus derechos, en el acceso a una justicia más pronta, más expedita, que no se ha tenido. A veces creemos que las leyes nos van a dar y nos van a resolver los problemas estructurales y culturales que tenemos y no es así. Aún y cuando el marco jurídico hoy está prevista la igualdad entre hombres y mujeres y hay un cúmulo de leyes que les puedo ahorita desglosar una a una, no es el tema. No es el tema. Este rol cultural, patriarcal que nos ha sido heredado y de una generación a otra se tiene que romper hasta que se haga costumbre. Hasta que sea costumbre que no tengas que pugnar a base de sentencias, a base de leyes y de resoluciones, el que haya una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Totalmente. Diputada, esta es la segunda vez que es diputada local, ¿verdad? Tercera vez. ¿Tercera vez? Sí. ¿Local? Local. Ah, es cierto. Y es la segunda vez que es en oposición. Así es. La primera vez, me imagino que eran los tiempos donde el PRI era todo, ¿no? Tenía la mayoría, copo, alcaldes, gobernador. Le ha tocado vivir
los dos frentes, le ha tocado estar en oposición y le ha tocado ser pues oficialista, se pudiera decir, gobierno en turno. ¿Qué ha notado diferente, más allá del rol que juega como oposición? Pero ¿qué puede destacar usted en estas dos experiencias? Porque pocos son los personajes, legisladores más bien, que pueden contarnos, más que nada a la gente que nos ve, que son los jóvenes, que nos puede contar qué es lo que se siente ser oposición ahorita, pero en algún momento también haber sido oficialista. Porque me imagino que ha de dar también, aparte de la nostalgia que ha de dar haber sido un grupo mayoritario, pues sí también ha de dar, no sé, algún sentimiento ahí encontrado de frustración, etcétera. Sí, porque pues obviamente cambian mucho las cosas. Son los lados de la moneda, pues. Sí, ¿qué pudiera contarnos acerca de esas experiencias que usted ha tenido en ambas perspectivas? Ambas son aleccionadoras. A mí me tocó nacer en la carrera política cuando el PRI era casi partido hegemónico. En donde la oposición era una oposición muy chiquita y allá los veías. El pues, PRD. Hoy nos toca a nosotros ser esa oposición chiquita. Hoy nos toca ser y sentir sobre todo lo que es ser una oposición chiquita. Cuando eres gobierno, las cosas pues, lógicamente se te facilitan muchísimo más, te esfuerzas menos porque tienes todo un aparato gubernamental de apoyo, de respaldo, equipo, técnico, todo. Y cuando eres oposición trabajas el doble. Porque tú le tienes que buscar a los temas, tú tienes que estar siendo y señalando que sí, que no, cómo va la ruta del gobierno, cómo va la tarea legislativa, cómo la sociedad percibe a sus gobernantes y demás. Y es completamente distinto. Cuando tienes gobierno es más facilitador. Cuando no lo tienes, tienes que idear muchas cosas. Porque no, y nadie te dice cómo hacerlo porque nuestro ADN no está a ser oposición. El ADN. Apenas estamos acostumbrándonos, y esta es la segunda legislatura porque yo soy diputada de elección consecutiva. Es la segunda ocasión en que me toca ser muy distinta a la primera, a la segunda, aún y cuando el escenario anterior fue de igual número de diputados, 8, y hoy somos 8. Cuando éramos anteriormente, pues teníamos a un gobernador en turno, un gobernador con una afinidad ideológica, con una ruta marcada en su plan estatal de gobierno, con una ruta legislativa estructurada. Teníamos pues un puente. Hoy se tiene que construir o deconstruir ese puente porque sí tenemos que buscar los canales de comunicación y que la sociedad nos perciba. Sé que en estos momentos la política y los políticos estamos sumamente muy cuestionados por la sociedad y es parte de la polarización que se vive porque no sabemos comunicar lo que hacemos, nos podemos pasar todo el día trabajando en el Congreso, pero a la sociedad, ¿en qué le sirve lo que yo estoy haciendo en el Congreso? Aún y cuando a corto o largo plazo les vaya a servir en una ley que vayamos a emitir, pues la sociedad de repente quiere soluciones rápidas. Entonces, no hemos sabido comunicar, no hemos sabido hacer un puente de interlocución y yo creo que eso nos tiene enfrascados a los políticos en una situación de antemano compleja para poder pasar este momento. Ya no digamos de los problemas que cada familia y cada sociedad y cada pueblo, cada comunidad son distintas de cómo están viviendo esta situación de la pandemia que ya por cierto estamos por cumplir 2 años. Ya. O sea, diputada, le tocó ser oposición con gobernador y ahora sin gobernador. Exacto. Le ha tocado de todo. De todo. Muy aleccionador cada momento, muy aleccionador y de gran aprendizaje. Sí, de repente quieren o pretenden afuera que pues nos estemos desgarrando las vestiduras, que estemos demandando y que estemos peleando. No es eso, no podemos ser opositor. Hay cosas en las que se podrá acompañar al gobierno, hay cosas en las que podremos, exacto, no podemos ser de esa manera, no puedes tener un frente abierto de manera permanente, hay que elegir tus batallas y esas batallas tienen que ser muy bien elegidas, muy bien seleccionadas. Sí, pues es lo que dicen, ser una oposición responsable. Así es. Diputada, y se sabe que no es un secreto en este país que ser mujer es difícil y ser mujer dedicada a la política debe ser aún más difícil todavía. Usted como mujer, ya con una amplia carrera en política, ¿cuáles han sido los retos más grandes que se ha enfrentado dentro de política, en ese crecimiento político que ha tenido? Hay una violencia de la que muy pocas mujeres hablan y no es la violencia machista que sí existe y que es real,
la violencia política que vivimos las mujeres que participamos en política, pero hay una violencia de la que muy pocos hablan, la violencia que se ejerce entre las mismas mujeres. Y es algo que no está regulado, no está legislado, y es algo en lo que yo he insistido en varios foros, en donde tenemos que entender que tenemos que ser una escalera para las demás. No tenemos que ver cómo la tropezamos para que se caiga, no tenemos que ver cómo le metemos el pie para que se caiga, es cómo la acompañamos y cómo le ayudamos a subir esa escalera. Es algo que no se ha entendido y forma parte de los grandes pendientes de la agenda de género, como mujeres trabajando para las mujeres. Y no mujeres contra las mujeres. Exacto. Sí, que no sea como hay una palabra que me gusta mucho, que aparte se escucha chilo, que se llama sororidad. Sororidad. Sí, sororidad. Esa palabra, ¿qué onda para la gente? Sí, pero no es la sororidad que me sirva a mí, es la sororidad que le sirva a todas, porque de repente aplicas o quieres o pretendes aplicar la sororidad cuando te sirve a ti, y no es así. Es como la sororidad que yo tengo con la que está enfrente, con la que está al lado, con la que está atrás, o con la que no comulga ni siquiera y comparte mi ideología. Es ese tipo de sororidad la que necesitamos. ¿Y cómo puede interpretarse qué es la sororidad? ¿Tú sabes, Max, qué es sororidad? Yo no quiero dar una opinión mala. Politicazo. No correcta. ¿Qué es sororidad, diputada? Bueno, sororidad es justo lo que acabo ahorita de comentar. Ajá. Cómo una mujer apoya a otra mujer, que compartes convicciones, que compartes ideales, y que cómo puedes con tu herramienta, con lo que tienes a tu alcance, poder ayudar a solucionar el problema de muchas mujeres. Diputada, en ese sentido, ya detectamos, por ejemplo, que existe la violencia política y la violencia política de la mujer a la mujer. ¿Cuál cree usted que sean los otros tipos de violencia que la mujer tiene en México, y cómo cree que se puedan resolver? Eso lo pregunto porque, además, spoiler, el podcast sale el jueves y estamos en la semana el mes de la mujer, de hecho, y pues para darle ese enfoque, usted es la invitada número 1 a este espacio de podcast de mujeres, ¿no? Entonces usted le está dando apertura, no lo dije al principio. Bueno, yo creo que hay una violencia todavía más delicada, porque la violencia política y la violencia de género nos importa de repente a las que participamos en la política o bien a las que participamos en relaciones de poder. Pero hay una violencia en donde la mujer no está compitiendo por ese tipo de relaciones, ni de poder, ni de política, ni de espacios. Está al interior de su hogar. Una mujer que está aportando en el seno familiar, en el desarrollo y en la educación de sus hijos, y que de repente es violentada y que hoy ha crecido de manera exponencial. Se han disparado, sobre todo en nuestro estado, la violencia familiar. Es de los segundos índices de violencia más fuertes que tenemos. Primero están los patrimoniales y luego todos los delitos que tienen que ver con afectación a la familia. Y con el COVID, ¿no? Creció más. Sí, creció. Sí, el encierro, el estrés, la parte emocional de cómo están sujetos a tantas presiones, porque hay que decirlo, la economía se ha contraído, los empleos se han perdido, pues hay una situación como un cóctel que se prepara y que va, y el único lugar en donde explota es en el seno de la familia. Y todos están en la casa. Y todos están en su casa, todos están conectados a una tecnología, una herramienta tecnológica o demás, y de repente pues no te alcanza tampoco, no te alcanza a abastecer ni nada, o realmente entras en un estado de depresión porque no alcanzas a resolver los problemas al interior de la familia. Esa es la violencia más delicada, porque es la que tiene una afectación directa con las niñas, los niños que son el presente y el futuro, por los que tenemos que trabajar, pero también por las mujeres que hoy son víctimas de violencia vicaria, una violencia que por cierto está pendiente de tipificarse aquí en Sinaloa, una violencia que se ejerce por los hombres o por las mujeres en una afectación directa a los niños para dañarse entre los cónyuges. ¿Spoileo, diputada? Sí. Va a presentar una iniciativa, ¿no? Sí. Es que yo sé que va a presentar una iniciativa que tiene que ver con eso. Así es. Ayer creo que estaba hablando de eso. Sí. ¿Qué es la violencia vicaria? Bueno, es aquella violencia que ejerce uno de los cónyuges sobre el otro, pero afectando a sus hijos menores para chantajear o para obtener ciertas relaciones o un monto económico, o es una especie
de chantaje el que se ejerce. Venir a tu mamá, ese es. Exacto. Y no totalmente no está tipificado en Sinaloa. De hecho, ahorita tenemos un caso con el tema de la elección de los consejeros a la fiscalía que han comparecido y demás. Ah, sí. Una serie de circunstancias y que no está tipificado en nuestro estado. Yo creo que tenemos que dar ese paso. Una amiga del Max, de hecho, es la que está ahí. Qué bueno. ¿Ah, sí? Sí. Yo no me la sé. Una abogada, es abogada. Entonces pero estaba defendiendo ahí un... Diputada, y regresando al tema de los partidos y la política, pues le toca a usted ser ahorita un actor muy importante dentro del partido. ¿Actriz se dice? ¿Actriz? Porque bueno, es cierto. No. Sí, porque en política es actor. ¿No estás actuando? Es que dicen actores políticos. Sí, actor político. Bueno, actor pero... O una actora política. No. ¿Quién sabe cómo sea? Le toca ser una figura importante dentro de la política en su partido, después de un acontecimiento electoral no muy beneficioso para el PRI. ¿Cuál cree usted que sean las razones por las cuales el PRI pase esas mieles amargas en este momento? ¿Cuál cree usted que tengan que ser los cambios necesarios para el que el PRI a lo mejor no va a retomar esa hegemonía, sino vuelva a ser un partido más fuerte? Competitivo. Ajá. Así es. Mira, a mí me tocó ser diputada federal con el presidente Enrique Peña Nieto. Peña Bebé. Me tocó el segundo trienio. El primer trienio de Enrique Peña, recordemos, el primer trienio fue en donde él construyó sus reformas. Y en el segundo trienio, que es cuando ya llegamos al final de la evaluación del trabajo del presidente, pues se dieron una serie de descomposiciones, una serie de situaciones en donde creo que el PRI no magnificó el daño y el impacto que iba a tener. Y lo digo que no lo magnificó porque si hubiéramos magnificado ese impacto, yo creo que no hubiéramos tenido una derrota tan desastrosa como la tenemos. Si no partimos nosotros de reconocer que cometimos errores y que no hicimos nada para alcanzar a salvar ese momento, que fue cuando realmente en el 2018 nos empezamos a desmoronar, y que puede haber actores de mayor o menor rango, pero todos somos corresponsables de eso. Y en esa corresponsabilidad de pertenecer en una identidad ideológica, en una corriente partidista, todos quedamos a deber. Perdimos la confianza de la sociedad y lo vimos en el 2018 como de manera desastrosa el PRI perdió la presidencia de la República. Pero señalaría un segundo todavía más complejo, un segundo plano del PRI. En 2021 tuvimos la oportunidad de demostrar que somos capaces de remontar de esa situación de cenizas o de desmoronamiento del partido, y creo que hoy es realmente cuando hemos tocado fondo. Hemos tocado fondo porque casi no tenemos gobernadores. Ahorita hay 6 gubernaturas en proceso, en donde espero que el PRI entienda cómo debe de actuar, porque en el 2021 no sucedió. Hoy en esta etapa nos estamos jugando el 2024. Si no somos capaces de mandar un mensaje de motivación, de inspiración a la sociedad, pues entonces el 2024 nos va a encontrar noqueados todavía. Tenemos que ser capaces. Y de las 6 gubernaturas, no todas lidera el PRI. Bueno, una alianza. Está complicado. 4 elecciones, ¿no? Este año van 4, ¿no? 4 del PRI se juegan y el año que viene 2 del PRI también. Está complicado, ¿no? Coahuila creo que es la más, pues es la más segura de las 6. Pues todo va a depender mucho del papel. Todo va a depender mucho del papel interno del partido, de la capacidad de unidad que se requiere, una unidad que no sea de facto, una unidad que sea de veras, en donde haya un total entendimiento entre los actores. De repente vemos figuras nacionales que aparecen en un evento, ya no los volvemos a ver. Yo creo que eso es bien importante, el mensaje de la ciudad, que le mandemos a la ciudadanía de estar unidos. Eso les hace falta. Y creo que es importante también que el PRI sí se cuestione el interno primero, antes de intentar hacerlo con el PAN y el PRD, porque se habla de la unión de pues esta alianza, una alianza opositora, pero en realidad los mismos 3 partidos en lo interno están pues
pues que quebrados, ¿no? Están como que en equipos, en tribus distintas, y creo que sí es importante que esos tres partidos primero hagan su unión internamente para luego poder unirse entre los tres, ¿no? Claro, yo creo que cada partido tiene que hacer una valoración primero que nada interna para poder sentarse a la mesa con sus partidos aliados y poder juntos estructurar, pero no en una situación de intereses, de grupos, no deben de ser de esa manera. Total. La militancia tiene que ser verdaderamente participante de las decisiones y eso va a ser total. El Max lo dijo, ¿no? ¿Qué? Y ahí den la solución. Oye, diputada, y bueno, este gobierno, el actual, ya hablando de post-elección, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el que encabeza esta bandera de regeneración nacional, donde ya los partidos políticos anteriores o el sistema político neoliberal ya no va a prevalecer y que una nueva política va a emerger en este país. Pues ya pasaron 4 años de esa promesa de transformación de López Obrador y el partido Morena. Y pues a 4 años la evaluación pues no es tampoco como que la mejor del mundo, no es como que sintamos esa transformación o que veamos que el país está cambiando en tenor de las promesas que hicieron en campaña. ¿Cómo ve usted estas en sus 4 años, cómo calificaría o cómo ve usted el gobierno de López Obrador, de Morena? Pues han sido años complejos, hay que decirlo. De estos 4 años, 2 se han vivido en situaciones totalmente extraordinarias. Exacto. En la circunstancia de pandemia. Yo creo que todos los gobiernos de todos los países están atravesando por una crisis. México no es la excepción. Lo peor que podemos estar pensando en este momento es que le vaya mal al gobierno del presidente López Obrador, porque si le va mal al gobierno del presidente, no es que le vaya mal al presidente, le va mal a México. Claro. Y yo creo que no debe de ser para ningún partido una situación de beneplácito ni algo que les alegre el que le vaya mal al gobierno del presidente, porque nos estamos jugando el país que queremos. Y en este nuevo orden mundial que de repente vemos que se está queriendo estructurar, México no puede perder la oportunidad de seguir siendo un país grande, próspero, pero de muchas oportunidades. Creo que aquí nos tenemos que desprender todos de pensar que si le va mal al gobierno, le va a ir bien al PRI. No, yo creo por lo contrario que tenemos que ser impulsores de una buena economía. Tenemos que tener la capacidad de remontar a esta situación de pandemia. Tenemos que buscar cómo vamos a salir a generar empleos, cómo vamos a llevar paz a las familias, porque las familias están realmente sometidas a un estrés enorme, lo reitero y perdón que sea tan reiterativa, pero es que ahí está nuestra función primordial. Ahí es en donde yo lo veo el gran reto que tenemos como país. Yo creo que podemos ser capaces, si no estamos pensando en cómo le va mal al presidente para que me vaya bien a mí como partido, no. Yo creo que hay que cada quien hacer la parte política en la ruta de las corrientes ideológicas que existen en el país, pero sin dejar de lado que somos corresponsables en lo bien o mal que le vaya al gobierno. Oiga, diputada, y en esta pareja internacional, ahorita que lo dijo, y me acordé del rol que juega México en el mundo ahora con este nuevo orden mundial, ¿no? El tema de las guerras y eso. A usted le tocó estar por Rusia, ¿verdad? Me tocó ser en una visita diplomática, por cierto, por el tema del cambio climático en San Petersburgo, Rusia, que por cierto la presidenta del Parlamento ruso, Valentina Matvienko, es ahorita la presidenta del Parlamento aún, y es la mujer principalmente operadora de Vladimir Putin en los temas económicos del Parlamento. ¿Quién habla con ella? Bueno, cuando fui a Rusia, feliz cumpleaños, nos pusieron, pues ellos no hablo ruso, nos pusieron traductor de manera permanente. Es una mujer muy formada, muy sólida, y creo que ahorita sí Rusia no está viéndose bien a nivel mundial. Creo que no es correcto porque nos hemos dado muchas instituciones para que ya se volviera a repetir la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que precisamente la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos, nace precisamente para evitar otra guerra, y aquí estamos nuevamente iniciando un problema que yo espero que no se convierta en una espiral que
vaya a seguir dañando al mundo, porque no nos va a ir bien a nadie. Entonces, nada de felicitaciones, Giseli, para la rusa en redes. Nada. Ni le quita la agenda y el calendario de felicitaciones. No cumple años esta mujer. No, es bloqueada. Diputada, y un mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo, que les inspira la política, que les gusta la política, que a lo mejor no trabajan en política, pero sí les interesa mucho. ¿Qué mensaje les puede dar usted como un actor en política, aunque Miguel diga que no está bien dicho actor? Para todos, ¿qué mensaje les puede dar? Bueno, yo sé que muchos jóvenes en este momento pueden estar desalentados de la participación política, pueden estar decepcionados del ejercicio mismo de la política. Yo quiero decirles que necesitamos de la juventud, necesitamos del involucramiento de muchos jóvenes, hombres y mujeres, de los partidos que sean, de las corrientes ideológicas que sean, pero que estén pensando en Sinaloa, que estén pensando en México y que entiendan que nos estamos jugando el país en donde ustedes son quienes van a disfrutar o van a padecer lo que sucede en este momento en México. De ese tamaño es la retórica y de ese tamaño es como ustedes tienen que visualizarse. Si quieren ser actores pasivos o quieren ser actores muy, pero muy preponderantemente activos. Sí, pues de hecho la utilidad de este podcast y de entrevistar o de platicar con políticos es justo para quienes nos ven, y lo hacemos también de una manera como que cómica y divertida. No el podcast, sino en general todo lo que es políticamente. Es que está muy seria. Sí, todo lo que es políticamente para tratar de enganchar a esos jóvenes, claro, y que puedan ver en los políticos y en la clase política y en la política una oportunidad. Sí. Ya sea que participen como políticos o como activistas. Totalmente. Porque al final de cuentas tocamos temas que son de interés para ellos. Así es, totalmente. Necesitamos del involucramiento y no es discurso. Yo sé que durante mucho tiempo hemos utilizado a los jóvenes para vestir eventos, para ir y decir aquí estamos con ustedes. Es momento que tomen la bandera, que tomen el liderazgo, pero que realmente lo entiendan, que se requiere con urgencia. Sí, y hay una escasez tremenda de jóvenes que participan en política. Lo sé, y sé que se han ido decepcionados, porque cuando yo he formado tareas partidistas, indistintamente he participado, he incluido en mi equipo mayoritariamente jóvenes, y sé que los jóvenes se sienten así porque muchos de esos jóvenes que en algún momento colaboraron conmigo hoy están pues allá aislados, replegados, y creo que no es lo correcto. Yo creo que va a haber una tasa de decepción grandísima de todos los jóvenes que ingresan a la política y salen. Y más hoy en estos momentos de tanta violencia, y no nomás en México, sino en todo el mundo, y problemáticas que están pasando. De 100 jóvenes que entran a la política, 95 van a salir. Y hasta de ser como para no regresar. Muy mal, muy Dicen mal. Muchos problemas ahorita como para meternos en política también debe ser una causa. Oye, diputada, en el podcast de la política, y mis hermanos, no digas así, pero siempre lo digo. Siempre tratamos de que nuestro invitado nos deje alguna recomendación personal, o sea, qué es lo que la diputada Orimelda escucha, lee, mira, para que podamos recomendárselo a los jóvenes que nos ven y adultos también, y que digan, voy a leer este libro porque Orimelda lo recomendó en el podcast de la política, o voy a ver esta serie, o a ver esta película, voy a leer este artículo, el artículo de Miguel Vicente. Sí, los míos. O voy a ver lo que sea, pues algo que sea como que entretenido, que usted consuma para nutrirse de política y que pueda dejarlo aquí para que los political junkies lo consuman. También. Se vale como persona. Pues yo practico ahí esoterismo. Un libro que creo que recobra la mayor de las vigencias por el momento que está atravesando a nivel mundial, y lo que se está viviendo nuevamente precisamente en Europa, en el occidente, es Las horas más oscuras de Winston Churchill. Es un gran libro, es una obra literaria que yo la leo, pero yo lo subrayo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer cada que tengo un tema y que necesariamente me llevan a ese momento. Otro libro que no es muy recomendado y sé que mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho, es El Príncipe de Maquiavelo. Para Max, que me es Maquiavelo. No, yo no soy maquiavélico. Yo soy más de También hay muchos libros de enriquecimiento personal. Yo acostumbro mucho
a tomar mucho aprendizaje de los liderazgos a nivel mundial. Sigo a Angela Merkel, que por cierto pues, es una gran pérdida, 12 años que estuvo gobernando, una mujer exitosísima que trasladó a Alemania del 0 al 100 en potenciarla, en cómo hizo su papel, cómo fue siendo reelecta hasta que ella se retiró. Y debo decirlo que si Ángela hubiera seguido insistiendo en permanecer, hubiera seguido siendo la líder, porque es una mujer en la que la gente cree. Ese tipo de liderazgos, sin ustedes la revisan, no es una mujer que haya tenido altas y bajas, es una mujer que fue ascendente y terminó satisfecha, completa, y es una mujer íntegra de la que hay mucho que aprender. Barack Obama, yo sigo mucho a Barack Obama, sobre todo porque venimos de una sociedad muy racista. A mí me llamó mucho la atención cuando llega un presidente de color a gobernar un país como lo es Estados Unidos, con un índice de racismo muy alto, y yo pensaba que eso ya lo habíamos superado. Oh, sorpresa, luego de Barack Obama gana Donald Trump, un hombre completamente con un sentimiento nacionalista que no quiso a los migrantes, que causó tanto dolor y tanto daño, y que hoy pues tenemos a un nuevo presidente que ha sido complicada su llegada, su poder trascender y poder resolver a nivel, es que todos los liderazgos están ahorita sometidos a mucha presión. Si tú revisas país por país, cada uno tiene su propia cocina, pero no hay uno que tú digas está cómodamente ahí tranquilo o equilibrado. Todos tienen crisis de diferentes maneras, pero todos tienen crisis. No, en México. Sí, por eso a lo mejor muchos no se quieren dedicar a política en este momento. Sí, totalmente. Diputada, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue ya todas las preguntas que teníamos preparadas para el podcast. Espero que nos pueda acompañar. ¿Algún mensaje que quiera ya de despedida decirle a la gente que nos ve? Bueno, primero que nada mandar un mensaje a todas las familias sinaloenses, a todas las familias que en estos momentos estén atravesando por una situación de complejidad. Espero que las pérdidas que esta pandemia ha tenido en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico y en todo sentido las logremos salvar muy pronto. Creo que juntos tenemos que seguir avanzando. Necesitamos un Sinaloa en paz, necesitamos un Sinaloa más seguro, necesitamos un Sinaloa que siga enorgulleciéndonos por su grandeza y por ser un estado donde la prosperidad, la esperanza sí son realidad. Qué bonito. Totalmente. Muchas gracias. Yo voy a tomar ese Max. discurso. Muchas gracias a todos, diputada. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por tener este formato tan relajado, una nueva apuesta, nueva apuesta del periodismo, y que creo que van a tener muchísimo más éxito del que tienen ahorita, porque son jóvenes que están dando todo por el todo y ocupamos muchos más de estos jóvenes. Sí, ojalá que tengan iniciativa, que tengan impulso, que tengan ganas, que le echen un montón, y que no importa que le batallen, pero que ahí van a estar siempre. Y ojo, Sí, esta plataforma es de comunicación política, pero no es con un fin en sí de entrevistar al diputado, preguntar por temas o posicionar temas, es charlar de política. Así es. Y que la gente pues que nos vea pues, consuma política. Y que también charle de Y política. que también se entre el Y que debate. habrán debate también, Sí, claro, a ver qué es dice. importante. A ver qué nos encontramos. Muchas gracias. Nos vemos. Perfecto, hasta luego.